Hola, soy Benora. Llegué a la gran celebración de mi familia, vestida con lo mejor que tenía, aferrándome al último vestigio de orgullo que me quedaba. Solo para escucharlo susurrar, ahí está la inútil que nunca sirvió para nada. Y entonces, frente a todos, la amante de mi hermano se burló diciendo, seguridad, saquen a esta. Me humillaron como si no fuera nada. Pero no tenía ni idea de lo que haría después. Antes de continuar, dime, ¿a qué hora estás escuchando esto y dónde te encuentras? Deja un comentario abajo. Quiero saber quién está aquí conmigo mientras te cuento cómo convertí su traición en su peor pesadilla. Conduje despacio hacia el hotel. Mi viejo Honda vibraba nervioso entre el suave y pulido ronroneo de sedanes de lujo y autos deportivos alineados en la entrada para Belay. Los encargados ni siquiera me miraron hasta que puse el coche en estacionamiento. Un joven forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Claramente acostumbrado a ver solo a la élite aquí, me acomodé el vestido, una sencilla pieza azul marino que había encontrado en oferta. Y toqué el único collar de perlas que llevaba en el cuello. Habían sido de mi madre. Siempre las usaba en eventos familiares. Eran mi única armadura en un mundo donde me sentía invisible adentro, el salón brillaba como un palacio. Cortinas doradas resplandecían bajo la luz tenue y copas de champán relucían en torres más altas que yo. Los invitados se movían como una bandada de aves exóticas, brillantes, costosas. Intocables. El sonido de risas y el tintinear de las copas era ensordecedor, aunque nadie reía conmigo. Entré, los tacones resonando contra el mármol, buscando un rostro familiar, un rincón seguro. En cambio, escuché el primer susurro. Ahí está. La voz de una mujer siseó, afilada como cristal. La inútil. La que nunca sirvió para nada. Me congelé. No fue sutil. Estaba dirigida a mí. El pecho se me apretó, pero seguí caminando, con los hombros rectos, fingiendo que no escuchaba. Siempre había sido mi forma de actuar. Tragarme el daño. Sonreír. Seguir adelante. Pero por dentro sentía que sus palabras eran cuchillos que arrancaban la poca dignidad que me quedaba. Siguió otra voz, esta vez de un hombre. ¿Por qué está siquiera aquí? No pertenece a este tipo de eventos, no sabían cómo sus palabras resonaban dentro de mí, o quizás sí. Toqué mis perlas otra vez, las cuentas suaves me anclaban. Mamá me hubiera dicho que respirara, que me mantuviera erguida. Pero mamá ya no estaba. Entonces la vi, Marceline, estaba cerca de la entrada del área VIP, con un vestido que costaba más que mi auto, la sonrisa de desprecio ya pintada en su rostro. No se molestó en bajar la voz. Mira quién finalmente salió del agujero donde vive. Levantó la mano dramáticamente. Señalando al personal más cercano, seguridad llamó, su voz razonando. En todo el salón, sáquenla de aquí, parpadeé, la garganta se me apretó, pero no salieron palabras. Por un segundo pensé que había escuchado mal, pero no. Todos se volvieron para mirar. Los guardias dudaron, claramente incómodos, pero hicieron lo que se les ordenó. Disculpe, señora, dijo uno en voz baja, como si eso doliera menos. No resistí cuando me tomaron suavemente del brazo. No pude. Mi cuerpo se había quedado rígido, bloqueado en esa vieja respuesta conocida, congelarse. Mi hermano Damon estaba cerca del escenario, conversando con un grupo de hombres vestidos de traje. Me miró directamente y no hizo nada. Simplemente, se dio la vuelta como si no fuera su hermana, como si no fuera nada en absoluto. La humillación no estaba solo en que me sacaran, estaba en saber que todas las personas en esa sala lo habían presenciado. Personas que conocían a mi familia, socios de negocios, amigos, y ninguno lo detuvo de afuera. El aire de la noche me golpeó como una bofetada. El murmullo del tráfico sonaba lejano comparado con la tormenta en mi pecho. Tropecé hacia el extremo del estacionamiento, necesitando distancia de ese lugar. Apoyada en mi auto, apreté mi collar como si pudiera mantenerme unida. Todos estos años, susurré para nadie. Todos estos sacrificios, ¿para qué? Para ser tratada así, miré mi reflejo en la ventana del coche. Ya ni siquiera me parecía mí misma. Solo alguien vacío, al borde de romperse. Mis ojos ardían, pero me negué a dejar caer las lágrimas ahí. No donde alguien pudiera verme, no por ellos. Respiré profundo, obligando a la rabia a quedarse quieta dentro de mí. Entonces, en voz baja, lo dije. Esta es la última vez que me humillan. Abrí el coche, me senté tras el volante y guardé silencio por un largo momento. Luego encendí el motor. Me alejé en silencio. Pero mi silencio tenía un propósito. Conduje directo a casa y con manos temblorosas abrí mi computadora portátil, no para llorar, sino para actuar. El viaje de regreso fue silencioso, salvo por el zumbido de las llantas en la autopista. Sin música, sin llamadas, solo yo mirando la carretera.
repitiendo cada momento de esa noche en un ciclo infinito, los susurros, la sonrisa burlona de Marceline, la mirada de Damon antes de apartar los ojos deliberadamente. Cuando entré a mi casa, el aire se sintió más frío de lo habitual, aunque sabía que era solo yo, vacía, furiosa. Funcionando con lo último que me quedaba. Fui a mi oficina y encendí la luz. El resplandor suave iluminaba las fotos enmarcadas en la estantería. Retratos familiares sonrientes de años atrás, cuando todos fingíamos estar unidos. Quise arrancarlas. Pero en cambio desabroché el collar de perlas y lo posé con cuidado sobre el escritorio. Fue como dejar atrás la última parte de mi antiguo yo. Esas perlas eran de mamá. Eran mi conexión con ella, con el llamado legado de nuestra familia. Esa noche, solo eran un recordatorio de todo lo que había perdido. Me hundí en la silla, mirando la pantalla mientras mis manos flotaban sobre el teclado. Me llamaron inútil. Pero no era inútil cuando pagué las deudas de Damon. No era inútil cuando confirmé los préstamos para sus negocios o financié los viajes que mantenían viva la imagen perfecta de nuestra familia. Había sido la base. Silenciosa, el salvavidas invisible, y me arrojaron como si no importara. Basta de abrir las cuentas bancarias. Una por una. Comencé a congelar cada cuenta conjunta que compartía con Damon o con cualquiera de los miembros de la familia que habían dado por sentado mi silencio. Mis dedos se movían rápido, deliberadamente, cancelando las tarjetas de crédito vinculadas a ellas. Casi podía escuchar la voz de Damon en mi cabeza. No compliques las cosas más de lo necesario. Pero no me detuve. Habían vivido a mi costa durante años, llamándolo apoyo familiar cuando en realidad era explotación. El clic del teclado se volvió rítmico como un latido. Cada cancelación, cada congelación, era un corte, cortando las cuerdas que usaban para controlarme. Luego vino la más grande. Tomé el teléfono y busqué el número de mi asesor financiero. Era tarde. Pero no me importó. Él contestó somnoliento con un tono confundido. Venora, ¿está todo bien? No, dije con firmeza. Vende toda mi participación en Stelling Co. Primero cosa mañana, hubo una pausa, luego un sobresalto. ¿Quieres decir los 27 millones, Venora? ¿Estás segura? No es una decisión para tomar a la ligera. Podría desestabilizar. Bien, interrumpí. Que se desesperen. Es su turno de sentirse impotentes. Él dudó otra vez, bajando el tono ese profesional que se usa para calmar a alguien emocional. No tienes que hacerlo esta noche. Piénsalo bien. Podemos hablar en la mañana. No respondí firme. Hazlo. No les voy a dar ni una noche más para pensar que me poseen. Cuando colgué, mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de claridad. Casi de inmediato, mi teléfono vibró. Una llamada perdida de Damon, luego otra. Después comenzaron los mensajes. ¿Qué hiciste? Llámame ahora. ¿Estás loca? No respondí. Puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio, dejándolo vibrar contra la madera. Fue casi satisfactorio imaginar su pánico crecer con cada minuto que guardaba silencio. Mi silencio ya no era debilidad, era estrategia. Me recosté en la silla, mirando al techo. Durante años pensé que mantener la paz significaba guardar silencio. Esa noche aprendí que el silencio puede ser un arma. Me levanté. Caminé hacia la ventana y miré las luces de la ciudad. En algún lugar, Damon estaba desesperado. Marceline probablemente estaba furiosa y por primera vez. No me importó. Habían construido su imperio sobre mi obediencia silenciosa. Para cuando se dieran cuenta de lo que había hecho, su imperio ya estaría cayendo. No dormí esa noche. En cambio, me preparé para la batalla que sabía que vendría. Cuando salió el sol, mi cuerpo se sentía como si se moviera en piloto automático. Preparé café, pero solo quedó ahí, sobre la mesa de la cocina, el vapor desvaneciéndose en el aire frío de la mañana. No pude obligarme a beberlo. Mis manos envolvían la taza buscando calor. Pero no sentía más que un dolor sordo de agotamiento. Las palabras no dejaban de resonar en mi cabeza. Es inútil. La voz de Damon, tan casual, tan despectiva, como si no fuera más que un pensamiento pasajero. Había escuchado esas palabras antes, en distintas formas, a lo largo de los años. La noche anterior solo me hizo dar cuenta de que no eran solo un insulto lanzado en un momento de ira. Eran parte de la narrativa que mi familia había construido sobre mí. Una historia que contaban a todos, tal vez incluso a ellos mismos. Hasta que se volvió la verdad que creían. Miré el collar de perlas que yacía en la encimera, donde lo había dejado la noche anterior. Era la última pieza de mi madre que me quedaba, el último símbolo de cuando creía que la familia significaba seguridad. Recordé cómo ella solía acomodármelo en el cuello antes de los grandes eventos, sonriendo como si su aprobación fuera suficiente para protegerme de todo lo demás. Pasé años creyéndole cuando decía, es mejor que ayudes a tu hermano. Ese es su legado. En aquel entonces pensé que sacrificar mis propias ambiciones por Damon era noble. Ahora,
Comprendí que fue el comienzo de mi borrón. Esa realización abrió las compuertas. Los recuerdos llegaron como una tormenta. Recordé la gala en la que pasé meses redactando contratos que salvaron a Stelling Co. Millones. Esa noche, sentada en el público, orgullosa y esperanzada. Lista para escuchar mi nombre reconocido frente a personas importantes. Damon estaba en el escenario, mostrando su sonrisa perfecta y agradeciendo a nuestro brillante equipo mientras se llevaba todo el crédito para él solo. Aplaudí como todos. Ocultando el escozor tras una sonrisa cortés, recordé las cenas familiares en las que intentaba hablar de mis propios planes, abrir una consultoría, buscar trabajo fuera de Stelling, pero mamá me detenía siempre. No te distraigas, Venora, decía con ese tono que parecía un consejo. Pero era una orden. Tu lugar está con la familia. Es mejor que ayudes a tu hermano. No me di cuenta entonces de cómo esas palabras me fueron desgastando, moldeándome en alguien que existía solo en los márgenes de su historia. La amargura me quemaba mientras caminaba hacia mi oficina y abría mi disco personal. Mis manos temblaban ligeramente mientras hacía clic entre archivos viejos, correos, acuerdos de préstamo, presentaciones que facilité para atraer inversores. Estaba todo ahí. La prueba de que no fui una espectadora en la construcción de la empresa. Fui el andamio, la columna vertebral silenciosa, cada vez que ellos construían más alto. Yo me susurraba a mí misma, fui el andamio que derribaron después de la inauguración. Mi teléfono vibró sobre el escritorio, sacándome de la espiral. Era Damon otra vez. Esta vez lo dejé ir al buzón, pero la curiosidad me hizo escuchar. Su voz resumaba falsa preocupación, esa que solía hacerme dudar de mí misma. Estás exagerando. Venora. Esto no eres tú. Vuelve a la mesa y hablaremos como familia. No, hagas esto más difícil de lo que debe ser. Hablar como familia. Casi me reí de eso. La familia no te ve ser humillada y te da la espalda. La familia no te deja financiar su imperio mientras te pintan como inútil. Eliminé el buzón antes de que terminara. Si los dejaba hablar, me harían creer que imaginé mi dolor. Torcerían la historia hasta que estuviera pidiendo disculpas por su traición. Tomé mi diario y me senté en el escritorio. Mi mano temblaba mientras comenzaba a escribir, pero una vez que las primeras palabras tocaron la página, no pararon. Esto no es solo por dinero. Es para reclamar la narrativa de la que me borraron. Esa frase me golpeó como un rayo. Durante años, les permití definir quién era. La ayudante, la silenciosa. La inútil. Pero si querían fingir que nunca construí este imperio, les mostraría exactamente cómo sería sin mí. Al mediodía, tenía un plan. Uno que los obligaría a enfrentarse conmigo en mis términos. Volví a mi oficina, el peso de la reflexión matutina aún pesaba en mis hombros. Pero mi mente estaba más clara que en años. Mis dedos flotaron sobre el teléfono un momento antes de presionar el contacto que había estado evitando durante semanas. David dije apenas contestó, sin saludos. Liquida mi participación en Stelling Co. Cada centavo. Efectivo de inmediato, hubo una larga pausa al otro lado. Ese tipo de silencio que indica que alguien está reuniendo valor para discutir. Venora, son 27 millones. ¿Estás absolutamente segura de esto? Me recosté en la silla, mirando por la ventana a un mundo que de repente se sentía diferente. Nunca estuve más segura de algo, dije. Mi tono no vaciló. Él suspiró. Esto va a causar una tormenta. Damon, tu familia. Ese es el punto, David, lo interrumpí. Es hora de que aprendan lo que se siente vivir sin mi apoyo silencioso. Cuando colgamos, no me di tiempo para dudar. Marcé inmediatamente a Rebecca. Ella había sido mi abogada por años, aconsejándome en silencio a través de la interminable letra pequeña que Damon adoraba lanzarme. Contestó rápido. Venora, escuché algunos rumores sobre anoche. ¿Estás bien? Estoy bien, respondí con la voz lo más neutral posible, pero necesito tu ayuda. Me retiro, y quiero que sea infalible. Rebecca no respondió de inmediato. Luego, con cuidado, sabes que este movimiento va a desatar el caos, ¿verdad? Irán tras de ti, Venora. Damon no dejará que esto pase en silencio. Perfecto, dije. La amargura que he estado tragando por años finalmente salió en mis palabras. Ya era hora de que alguien lo hiciera. Durante la siguiente hora, estuve al teléfono con ella mientras me explicaba los pasos legales. Revisamos congelamientos de activos, retiros y los protocolos para notificar al consejo con cada decisión. Sentía caer otra cadena invisible. Al colgar, actué rápido. Entré a los portales en línea de todas las cuentas conjuntas, de todos los fondos familiares a los que Damon y mi madre tenían acceso. Una por una. Las congelé. El pequeño clic de confirmación en cada transacción fue como exhalar por primera vez en años. No pasó mucho tiempo antes de que el teléfono volviera a sonar. Damon, luego nuestra madre, después Damon otra vez. Los ignoré a todos, y entonces
Un número que no reconocí. Casi dejé que fuera el buzón, pero algo en mí quiso saber hasta dónde llegarían. Benora llegó la voz que menos esperaba. Marceline, la amante de Damon. Su tono goteaba falsa simpatía. Pensé que deberíamos hablar mujer a mujer. Damon no quiso decir lo que dijo. Solo está bajo presión, reí con un sonido cortante y sin humor. Dile a Damon, dije despacio, que acaba de perder su correa. Y que no vuelva a llamar a este número. Colgué antes de que pudiera balbucear la excusa que tenía preparada, cuando la habitación volvió a quedarse en silencio. Me volví hacia mi escritorio. Esta parte no era solo un asunto de negocios. Era una guerra. Abrí la carpeta que había comenzado años atrás, la que contenía copias de cada contrato de préstamo, cada correo, donde había sido la mano invisible que mantenía Stelling Co. unida. Recibos de mis aportes que habían sido ignorados como si no existieran. Pieza por pieza, organicé todo en un solo documento. Evidencia. Mi voz finalmente en papel. Luego redacté la carta. Mi retiro formal de Stelling Co. incluía en copia a todos los miembros del consejo, programando que llegara a sus bandejas de entrada en el momento justo, cuando menos lo esperaran. Cuando terminé, me dolían las manos de tanto teclear, pero me sentía más ligera. No libre, aún no, pero ya no atada al papel que me habían impuesto. Para la mañana siguiente, no solo sabrían que me había retirado de la mesa, sabrían que me la había llevado conmigo. Pero esa noche, mientras me preparaba para la guerra, el peso de todo, finalmente, me cayó encima. La casa estaba insoportablemente silenciosa, salvo por el ocasional zumbido del refrigerador. Me senté en la cocina. La única luz provenía de la pequeña lámpara sobre el fregadero. Un vaso de vino reposaba intacto frente a mí, rojo intenso y quieto. Mis manos descansaban sobre la fría superficie de la mesa, los dedos trazando pequeños patrones sin sentido, como si eso pudiera evitar que mi mente se desbordara. Me golpeó lo vacía que se sentía ahora esta casa. Cada pared, cada mueble, había sido pagado con el dinero que yo había invertido en la familia. En Stelling Co., en la llamada visión de Damon, y ahora sentía que nada de eso me pertenecía, como si fuera una inquilina en un espacio que yo misma construí. Me recosté y miré al techo. ¿Cómo dejé que esto llegara tan lejos? Susurré para nadie. Los recuerdos llegaron sin invitación. Noches en vela, sacándolos de apuros durante la crisis del 2008. Hipotecando mi herencia solo para mantener la nómina de la empresa. Recordé estar sentada en el vestíbulo del banco firmando la última pieza de seguridad que tenía, mientras Damon probablemente brindaba con champán en alguna cena de networking. En ese momento, me dije a mí misma que era temporal, que algún día verían mi valor. Pero ahora, lo único que escuchaba en mi cabeza era su voz. Es inútil. Cerré los ojos y por un instante casi lo creí. Quizá eso era todo lo que era. La chica que escribía los cheques. La que mantenía las luces encendidas, pero nunca tenía su nombre en el cartel. Ni siquiera me di cuenta de que lloraba hasta que sentí las lágrimas caer sobre mis manos. Llegaron rápidas, feas, incontrolables. Años de menosprecio, rompiendo a la vez, enterré mi rostro en las palmas y sollocé como no lo había hecho desde el funeral de mi madre. Cada insulto, cada desprecio, cada susurro de ella no importa. Regresó, asfixiándome en esa pequeña cocina. En un momento. Incluso pensé en retirar la carta que envié al consejo. Quizá no valía la pena. Quizá destruir la poca familia que me quedaba era un precio demasiado alto. Mi teléfono vibró. Miré la pantalla con los ojos empañados. Amoris, mi hermana. Por un segundo, mi corazón se levantó. Quizá ella entendía. Quizá alguien finalmente llamaba para preguntar si estaba bien, no para exigir una explicación. Benora, su voz llegó, afilada y ya cargada de juicio. ¿Qué estás haciendo? Damon está perdiendo el control. Ha sido demasiado lejos. Me quedé en silencio, apretando los labios tan fuerte que dolían. Estás empeorando las cosas, y continuó. Quizá deberías disculparte. Arregla esto antes de que sea irreparable. La línea entre la desesperación y la furia es más delgada de lo que la gente cree. La sentí romperse dentro de mí. Amoris, dije, con la voz baja y temblorosa, si llamaste para darme una lección, ni te molestes. Ya he pedido suficientes disculpas para toda una vida, Benora. No lo hagas. Colgué y no podía escuchar su lado con ellos. No, esa noche, puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y volví a mirar la cocina silenciosa, sintiéndome más sola que en años. Una cosa era que Damon me menospreciara, pero escuchar a mi propia hermana hablar así me cortó más profundo de lo que esperaba. En algún momento, me levanté y caminé hacia mi oficina. En la estantería estaba una foto que no había visto en mucho tiempo. Yo, a los 24 años, frente a la primera oficina de la empresa en la inauguración. Ese día estaba tan orgullosa, tan esperanzada. Tomé el marco y pasé el pulgar sobre el vidrio. Tú construiste esto.
Benora, me susurré, no dejes que te borren. No era mucho, solo una pequeña chispa en un mar de oscuridad. Pero fue suficiente para recordarme por qué empecé esta lucha. Me fui a la cama rota, pero en algún lugar profundo. Una voz susurró, esto no es el final. Al amanecer, esa voz se había convertido en un plan, agudo, deliberado e imparable. Me desperté antes de que saliera el sol, la cabeza pesada por la noche anterior, pero la mente aterradoramente clara. No había espacio para lágrimas ahora. Ni para dudas. Si Damon y los demás querían jugar sucio, les mostraría cuán calculadora podía ser, sentada al borde de la cama. Noté la pulsera de esmeralda sobre la cómoda. Había sido un regalo de mi madre cuando Stellingcod abrió su segunda sucursal. Antes la veía como un símbolo de orgullo, prueba de que formaba parte de algo más grande. Ahora era un recordatorio de todo lo que me habían robado. Mi voz, mi crédito, mi lugar en la mesa, me la puse en la muñeca, no por sentimentalismo, sino como una declaración silenciosa. No me iban a borrar. A las 7 estaba en mi oficina en casa con una cafetera lo suficientemente fuerte para mantenerme firme, mi laptop abierta, archivos esparcidos sobre el escritorio. El teléfono listo. No dudé al recorrer mis contactos y presionar. Llamar. David. Soy John, dije, cuando contestó mi asesor financiero. Mi voz sonaba fría, distante. Quiero que liquides todo, mi participación completa, efectivo inmediato. Hubo una pausa del otro lado. Benora. Son 27 millones. ¿Estás completamente segura de querer hacer esto? Una vez que lo haga, no hay vuelta atrás. Miré las filas de fotos familiares enmarcadas en la pared de mi oficina. Rostros sonrientes en fiestas, donde yo había sido quien pagaba las cuentas, pero nunca quien estaba en el centro de atención. Nunca estuve más segura de algo en mi vida, dije, cortando cualquier duda. David suspiró, muy bien, iniciaré el proceso. Recibirás la confirmación al final del día. Cuando colgué. Aún no me permití respirar. Quedaba más por hacer. A media mañana, tenía una cita en el centro de Chicago con Evelyn Cross, una abogada corporativa de la que había oído hablar a través de contactos en la industria. Evelyn tenía reputación precisa, firme, de esas mujeres que no titubean al entrar a una sala llena de hombres que la subestiman. Su oficina era elegante y sobria. Igual que ella misma. Me saludó con un apretón de manos firme y una sonrisa. Cómplice, Benora, revisé los documentos que enviaste anoche. Él comenzó, mientras nos sentábamos frente a frente. Aún tienes un poder sorprendente en Stellingcod. Mucho más del que Damon probablemente imagina, y, por lo que veo, has estado financiando gran parte de sus operaciones personalmente. Exacto, dije, sintiendo un raro destello de validación. Y sin embargo, soy a quien llaman inútil. Evelyn inclinó la cabeza, analizándome como midiendo mi determinación. Si juegas bien tus cartas, no solo te alejas con ventaja. Suficiente para hacerlos pensar 2 veces antes de cruzarte. Otra vez. VINTAJA. La palabra giraba en mi cabeza como un salvavidas. Después de salir de la oficina de Evelyn, regresé a casa y me sumergí en mis registros. Saqué de sus carpetas cada acuerdo de préstamo, cada correo, cada documento que había archivado a lo largo de los años. Entre informes de gastos de la empresa, encontré algo que me tensó la mandíbula. Un pago por consultoría enviado a la amante de Damon, disfrazado como un gasto legítimo. Pero las fechas contaban la verdadera historia. Usaba el dinero de la empresa para financiar sus pequeños viajes. Me recosté en la silla, mirando la pantalla. BAS.FINALmente, algo tangible, que podía derribar la imagen cuidadosamente construida. La voz de Evelyn resonó en mi mente. El poder no es solo dinero, es saber cuándo usar la verdad. Me recosté y respiré hondo. Por primera vez en días, sentí algo cercano a la calma, no paz, sino un tipo de quietud fría y enfocada. Al final de la tarde, había delineado un plan simple y devastador: liquidar mi participación públicamente, exponer el mal uso de fondos por parte de Damon y forzar una rendición de cuentas en la próxima reunión del consejo. Querían que me fuera, está bien, pero pagarían caro por subestimarme. Pensaban que era inútil. No tenían idea de lo que estaba a punto de hacer. Esa tarde entré a la sala del consejo de la empresa. No como la hermanita desechada, sino como su peor pesadilla. El aire era frío como el mármol pulido del suelo. La sala del consejo de Stelling Holdings siempre se había sentido más como un escenario que como un espacio de trabajo. Con sus ventanas de piso a techo que daban a la ciudad y una mesa de caoba brillante lo suficientemente grande para una docena de egos. Mis tacones resonaron con propósito mientras cruzaba la sala. Todas las miradas sobre mí. No titubeé. Esta vez no llevaba la pulsera de esmeraldas. No, era solo una joya ese día. Era una declaración silenciosa. Ya no era la chica en la esquina que escribía cheques y recogía migajas de gratitud. Los murmullos cesaron cuando llegué a mi silla.
Damon se recostaba al frente de la mesa, con el brazo apoyado casualmente sobre la silla junto a él, donde su llamada consultora, Marceline, estaba sentada con su traje a medida y su perfume barato. La audacia de tenerla allí en una reunión del consejo me revolvía el estómago, pero no lo dejé notar. Venora, dijo Damon, alargando mi nombre como un insulto. Esta es una reunión privada de la empresa. No tienes lugar aquí. Puse mi carpeta de cuero sobre la mesa. Enfrentando su mirada directamente, ¿construí esta empresa tanto como tú? Intenta decirme que no pertenezco. Algunos miembros del consejo se removieron incómodos. Sabían la verdad, aunque nunca la admitieran en voz alta. La sonrisa arrogante de Damon vaciló un segundo, y eso fue todo lo que necesitaba. Seamos honestos, continuó. Con voz calma pero cortante, esta empresa no creció solo por encanto. Creció por contratos duros, inversiones inteligentes y dinero que vino de más de un bolsillo, incluyendo el mío. Damon se burló. Liquida mi participación en Stelling Co. Cada centavo, efectivo de inmediato. Hubo una larga pausa al otro lado. Ese tipo de silencio que indica que alguien está reuniendo valor para discutir. Venora. Son 27 millones. ¿Estás absolutamente segura de esto? Me recosté en la silla, mirando por la ventana a un mundo que de repente se sentía diferente. Nunca estuve más segura de algo, dije. Mi tono no vaciló. Él suspiró. Esto va a causar una tormenta. Damon, tu familia ese es el punto. David, lo interrumpí. Es hora de que aprendan lo que se siente vivir sin mi apoyo silencioso. Cuando colgamos, no me di tiempo para dudar. Marcé inmediatamente a Rebecca. Ella había sido mi abogada por años, aconsejándome en silencio a través de la interminable letra pequeña que Damon adoraba lanzarme. Contestó rápido. Venora, escuché algunos rumores sobre anoche. ¿Estás bien? Estoy bien, respondí con la voz lo más neutral posible, pero necesito tu ayuda. Me retiro, y quiero que sea infalible. Rebecca no respondió de inmediato. Luego, con cuidado, sabes que este movimiento va a desatar el caos, ¿verdad? Irán tras de ti, Venora. Damon no dejará que esto pase en silencio. Perfecto, dije. La amargura que he estado tragando por años finalmente salió en mis palabras. Ya era hora de que alguien lo hiciera. Durante la siguiente hora, estuve al teléfono con ella mientras me explicaba los pasos legales. Revisamos congelamientos de activos, retiros y los protocolos para notificar al consejo con cada decisión. Sentía caer otra cadena invisible. Al colgar, actué rápido. Entré a los portales en línea de todas las cuentas conjuntas, de todos los fondos familiares a los que Damon y mi madre tenían acceso. Una por una. Las congelé. El pequeño clic de confirmación en cada transacción fue como exhalar por primera vez en años. No pasó mucho tiempo antes de que el teléfono volviera a sonar. Damon, luego nuestra madre, después Damon otra vez. Los ignoré a todos, y entonces, un número que no reconocí. Casi dejé que fuera el buzón, pero algo en mí quiso saber hasta dónde llegarían. Venora, llegó la voz que menos esperaba. Marceline, la amante de Damon. Su tono goteaba falsa simpatía. Pensé que deberíamos hablar mujer a mujer. Damon no quiso decir lo que dijo. Solo está bajo presión. Reí con un sonido cortante y sin humor. Dile a Damon, dije despacio, que acaba de perder su correa, y que no vuelva a llamar a este número. Colgué antes de que pudiera balbucear la excusa que tenía preparada. Cuando la habitación volvió a quedarse en silencio, me volví hacia mi escritorio. Esta parte no era solo un asunto de negocios. Era una guerra. Abrí la carpeta que había comenzado años atrás, la que contenía copias de cada contrato de préstamo, cada correo donde había sido la mano invisible que mantenía Stelling Co. unida. Recibos de mis aportes que habían sido ignorados como si no existieran. Pieza por pieza, organicé todo en un solo documento. Evidencia. Mi voz finalmente en papel. Luego redacté la carta. Mi retiro formal de Stelling Co. incluía en copia a todos los miembros del consejo, programando que llegara a sus bandejas de entrada en el momento justo, cuando menos lo esperaran. Cuando terminé, me dolían las manos de tanto teclear, pero me sentía más ligera. No libre, aún no, pero ya no atada al papel que me habían impuesto. Para la mañana siguiente, no solo sabrían que me había retirado de la mesa, sabrían que me la había llevado conmigo. Pero esa noche, mientras me preparaba para la guerra, el peso de todo, finalmente, me cayó encima. La casa estaba insoportablemente silenciosa, salvo por el ocasional zumbido del refrigerador. Me senté en la cocina. La única luz provenía de la pequeña lámpara sobre el fregadero. Un vaso de vino reposaba intacto frente a mí, rojo intenso y quieto. Mis manos descansaban sobre la fría superficie de la mesa, los dedos trazando pequeños patrones sin sentido, como si eso pudiera evitar que mi mente se desbordara.
Me golpeó lo vacía que se sentía ahora esta casa, cada pared, cada mueble, había sido pagado con el dinero que yo había invertido en la familia. En Stelling Co., en la llamada visión de Damon, y ahora sentía que nada de eso me pertenecía, como si fuera una inquilina en un espacio que yo misma construí. Me recosté y miré al techo. ¿Cómo dejé que esto llegara tan lejos? Susurré para nadie. Todo estaba calculado. Damon intentaba hacerme parecer una mujer desquiciada, en busca de venganza, una narrativa conveniente que había estado construyendo durante años. Mis manos temblaban. Pero me estabilicé con una respiración profunda. Evelyn, contestó mi llamada al primer timbrazo. No dejes que esto te altere, dijo. Su voz era firme, como si esperara esto. Sabíamos que intentaría difamarte. Tú tienes algo que él no tiene, pruebas reales. Y estamos a punto de usarlas. Me aferré a sus palabras mientras servía un café que no podía beber. Sentí que toda mi vida estaba siendo masticada y escupida por extraños que no me conocían. Pero en el fondo sabía que este era su último movimiento antes de caer. A media mañana, se había convocado una sesión de emergencia del consejo. Damon quería expulsarme oficialmente. Sin duda para limpiar el desastre que le había causado. Evelyn me recibió en el edificio. Era una presencia calmada en medio de una tormenta que yo no podía controlar del todo. Con su traje impecable y su maletín lleno de mi munición. Cuando entramos a la sala del consejo, Damon ya estaba allí. Posando como un hombre que todavía creía tener poder, Marceline estaba sentada a su lado, pálida y nerviosa, evitando mi mirada. Los miembros del consejo lucían tensos, atrapados entre un CEO que intentaba intimidarlos y una mujer que no tenía nada que perder. Esta reunión es para tratar las acciones de mi hermana, comenzó Damon, fingiendo compostura. Su comportamiento imprudente. Su abuso de los recursos de la empresa. Lo interrumpí. Ahórrate eso. Abrí mi carpeta y deslicé un montón de documentos sobre la mesa. ¿Quieres hablar de abuso de recursos de la empresa? Hablemos de estos. La primera página mostraba transferencias detalladas de las cuentas de Stelling Holdings. Mails etiquetados como honorarios de consultoría a una empresa fantasma que llevaba directamente a Marceline. La sala estalló en murmullos. Esto es falso. Chilló Damon, pero su voz se quebró, no dije, mirando a todos en la sala. Esto es malversación. Y aquí está lo mejor, conversaciones grabadas, donde Damon admite usar fondos de la empresa para gastos personales. Así es, traje recibos. Evelyn repartió memorias USB al consejo. Con expresión neutral, pero con ojos que ardían de satisfacción silenciosa. Encontrarán cada documento verificado y con sello de tiempo. Si esto sale a la luz, estamos hablando de responsabilidad penal. Marceline se levantó de repente. Murmurando, no me inscribí para esto. Antes de salir corriendo de la sala, Damon no intentó detenerla. Puedes difamarme todo lo que quieras, dije, inclinándome hacia adelante. Llámame inestable, llámame amargada, pero los números no mienten. Damon, usaste mi fondo fiduciario como tu billetera personal. Pagaste sus vacaciones con el dinero de la empresa, traicionaste no solo a mí, sino a todos los que están en esta mesa. Uno de los miembros más viejos del consejo intervino. Esto es condenatorio, Damon. No podemos ignorarlo. No puedes quitarme esta empresa, gritó Damon. Con el sudor perlándole la sien, me mantuve calmada. Tienes razón. No puedo, pero el consejo sigue a menos que renuncies como CEO y devuelvas cada centavo que robaste, no tendrán otra opción que protegerse. El silencio que siguió fue pesado. Sofocante. Damon miró alrededor, buscando a alguien que lo defendiera. Nadie lo hizo. Evelyn deslizó un juego de documentos sobre la mesa, papeletas de renuncia, fírmalas o seguimos adelante con cargos criminales. Por primera vez en mi vida, vi a mi hermano sudar como un hombre acorralado. Tomó el bolígrafo con la mano temblorosa, el sonido de su firma raspando el papel fue lo más dulce que había escuchado. Cuando terminó, empujó los papeles hacia mí sin levantar la mirada. Acabó. Vi como la firma de Damon se desparramaba sobre la página y por primera vez en años me sentí verdaderamente libre. Pero la libertad, me di cuenta, no era solo ganarte, era decidir qué venía después. 3 meses después, mi vida parecía casi irreconocible. Las batallas legales habían terminado en silencio. Damon había renunciado en desgracia. El consejo anunció públicamente una reestructuración de liderazgo. Y mis cuentas habían sido restauradas. Evelyn llamó eso una victoria limpia. Pero mientras estaba en mi condominio, con vista a las aguas ondulantes del lago Michigan, comprendí algo que ella no había dicho. La victoria puede sentirse vacía cuando has pasado tanto tiempo solo sobreviviendo. Me apoyé contra la pared, de cristal, contemplando el paisaje. Mi nuevo condominio no era solo una mejora de ubicación. Era una declaración. Había desaparecido los rígidos y sin alma retratos familiares que solían colgar en mi antigua casa. Ahora las paredes estaban llenas de mis propias fotografías.
mujeres en momentos silenciosos de resiliencia, edificios desgastados que de algún modo resistían tras décadas de abandono. Instantáneas de vida que había capturado cuando pensaba que me estaba desmoronando no era pulido como los espacios corporativos que Damon amaba, era mío. Evelyn vino una tarde con 2 tazas de café y una botella de champán bajo el brazo. Lo lograste, Venora dijo al entrar. Mirando el lugar de arriba abajo, no solo sobreviviste esa tormenta, construiste un barco nuevo, reí suavemente. No, siempre se siente así. Algunas mañanas despierto, esperando otro incendio que apagar. Ella me entregó el café y levantó una ceja. Es porque has vivido en modo supervivencia durante años. Esto es diferente, esto es tuyo. Sus palabras se quedaron conmigo, incluso después de que se fue, recorrí las habitaciones, tocando las fotos enmarcadas, las pequeñas esculturas. La pulsera de esmeraldas, que ahora reposaba en una vitrina junto a la ventana, había mandado hacer una placa personalizada para ella, Libertad. Antes simbolizaba la aprobación de Damon, su manera de controlar la narrativa. Ahora era un trofeo de recuperación. Esa noche, me encontré en la inauguración de mi primera exposición fotográfica. No había planeado que fuera tan personal. Pero la curadora insistió en mostrar mis retratos de mujeres superando adversidades. Mientras caminaba por la galería, escuchando a extraños hablar de mi trabajo como si importara. Sentí algo que no había sentido en años, un propósito más allá de todo este caos. Una joven, quizá de 22 años. Se acercó tímidamente, llevaba un abrigo grande y tenía la energía nerviosa de alguien nuevo en este mundo. ¿Eres Venora?, preguntó. Sonreí. Sí, soy yo. Se acomodó el peso, mirando la foto de una mujer mayor, sonriendo a pesar de las mejillas surcadas por lágrimas. Tu trabajo me dio esperanza. No creía que personas como nosotras pudieran defenderse. Pero tú lo hiciste, y ganaste. Por un momento. Me vi reflejada en ella. La chica que una vez pensó que el silencio era más seguro que hablar. Que entregó su poder por la ilusión de la unidad familiar. Extendí la mano y apreté la suya suavemente. No se trata solo de ganar, dije. Se trata de darte cuenta de que no pueden escribir tu historia por ti. Después de que se fue, me quedé junto a la vitrina con la pulsera de esmeraldas. Los invitados pasaban leyendo la pequeña placa, algunos preguntaban por su historia. Yo solo sonreía. Antes significaba pertenecer a otra persona, les decía. Ahora significa pertenecer a mí misma. Al acabar la noche, salí al aire fresco de Chicago. Por un breve instante, pensé en llamar a Damon. Una parte de mí se preguntaba si el cierre necesitaba palabras. Si un final requería una conversación. Pero entonces negué con la cabeza. Algunas historias no necesitan epílogos. Solo necesitan finales. Me ajusté el abrigo. Inhalé el aire frío de la noche y sonreí. Me había alejado de todo aquello con lo que intentaron definirme. Y aún estaba, de pie, más fuerte que antes. Me llamaron inútil, pero aquí estoy. Prueba viva de que los fragmentos que intentaron romper pueden crear algo más fuerte que antes. ¿Alguna vez has reconstruido tu vida después de que alguien intentara destruirla? Comparte tu historia en los comentarios. Leo todos.